Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de economía, finanzas y empresas. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, el tema de la pobreza. Este tema es uno de los más polémicos y de los que más se ha hablado a lo largo del tiempo, pero desgraciadamente a la hora de hablar de este tema normalmente se habla desde una perspectiva muy de mentalidad y cosas por el estilo y no con hechos y información correcta acerca del tema. Actualmente este es uno de los principales problemas sociales que tenemos en México, ya que más de 53 millones de personas se encuentran en ella. Entonces, sin más, empecemos. Quisiera empezar este tema hablando acerca de unos cuantos mitos que existen acerca de la pobreza y empezar desmintiéndolos o diciendo qué es lo que realmente está pasando. El principal de estos mitos y el primero es que los pobres son pobres por flojos. Este mito es muy común, sobre todo en las clases medias y altas, que los pobres se quedan en la pobreza no porque no tengan oportunidades, sino porque no las aprovechan, porque son flojos. Bueno, esto es completamente falso. Los pobres no son pobres por flojos. De hecho, México es el país más trabajador del mundo, donde las personas trabajan más horas al día. Nuestra jornada laboral es la más larga o una de las más largas que existen. Es de 6 días, 8 horas al día, comparados con jornadas europeas que llegan a ser de 6 horas a lo mucho y 5 días a la semana, lo cual no tiene comparación. Y no solo nuestra jornada es muy larga, sino que además la jornada mexicana, el mexicano no se queda con eso. El mexicano, además de cumplir con esta larga jornada, suele trabajar más de 8 horas o incluso tener 2 o 3 trabajos. Por lo cual, decir que los pobres son pobres por flojos es completamente mentira. La mayoría de la gente en situación de pobreza es extremadamente trabajadora y siguen en esta situación sin importar si son flojos o no. El otro mito que hay que tocar es el de que los pobres son pobres porque quieren. Todo está en la mente, todo tiene que ver cómo veas el mundo, que es por tu mentalidad. Esto también es falso. Si bien la mentalidad sí puede influir a la hora de querer salir de la pobreza, la sola mentalidad no es suficiente para salir de la pobreza, ya que la pobreza tiene que ver mucho con factores socioeconómicos y no únicamente con la mentalidad de la persona en cuestión. El tercer mito es: los pobres son pobres por culpa de los ricos. Este mito también es mentira. Como ya lo vimos anteriormente en mi video de la riqueza, y si no por aquí te lo dejo, la riqueza se crea, la riqueza puede llegar a ser ilimitada, la podemos crear hasta un punto imparable. Entonces, el que una persona esté creando riqueza a mayor medida que otra, no significa que esta persona esté haciendo que la otra persona sea pobre. Esto solo significa que una persona se está haciendo más rica por sus propios medios. Los únicos que al enriquecerse sí están volviendo más pobres a la gente son los políticos corruptos, la gente que estafa, los que te hacen fraudes. Este tipo de gente, a fin de cuentas delincuentes, son los únicos que realmente sí te hacen más pobre a la hora de que ellos se enriquecen, pero no son la mayoría. Y el cuarto tema, y uno de los más polémicos de estos mitos, es que los pobres no deberían de tener hijos. Esta afirmación es común escucharla sobre todo en clases media altas y altas, en la cual afirman que los pobres no deberían de tener hijos porque pues no tienen el dinero para mantenerlos. Esto es un tema bastante polémico y primero hay que demostrar que esto es completamente falso. Desde un punto de vista económico, el decir que el que los pobres no tengan hijos es beneficioso para la economía es completamente incorrecto, ya que en la economía los que producen son las personas. Entonces, si tú reduces el número de personas, lo que vas a obtener es que se produzca menos. También las personas son las que consumen. Entonces, si reduces el número de personas, también va a haber menos consumo. Entonces, ¿por qué son tan populares estas medidas de que hay que reducir la población, sobre todo en las clases bajas? Pues bueno, esto se debe a los intereses políticos. Como bien lo sabrán, y si no lo saben pues se los digo, los políticos, su espectro de visión, su visión no abarca más que la próxima elección. Entonces un político a lo mucho en México está pensando en 6 años. Por ello es que estas medidas son tan populares, porque en un corto plazo sí existe un beneficio económico de reducir la población, sobre todo en estos grupos,
porque la cantidad de efectivo viene siendo la misma, pero se distribuye entre menos personas, como lo mencionaba en mi video del Producto Interno Bruto. Pero esto únicamente es momentario. Esto funciona porque en el corto plazo la cantidad de personas que produce sigue siendo la misma, pero la cantidad de personas en la que se distribuye esta producción es menor. Pero lo que pasa en el largo plazo es que cuando los niños que hubo una población menor empiezan a crecer, tenemos una población mayor que deja de trabajar, que es todavía mayor a la población nueva. Entonces la producción de estas nuevas generaciones es insuficiente para satisfacer las demandas de la economía. Por lo tanto, reducir la población solo otorga beneficios económicos temporales que a la larga son más caros, ya que el comportamiento de la economía tendría a ser como una curva. Al principio sí habría un mayor beneficio, pero a la larga la economía empezaría a caer. Por lo tanto, es completamente mentira decir que reducir la población en los grupos más vulnerables es beneficioso para la economía. Así que recuerda, cada vez que escuches esta afirmación es porque se le mete mucho dinero de parte de los políticos, y esto pasa en todo el mundo, ya que ellos tienen una visión en el corto plazo y lo único que les interesa es que las cosas mejoren en el corto plazo, sin importar el largo plazo, porque pues a ellos lo único que les importa es la próxima elección y que votes por ellos. Y esto pasa en México y en todo el mundo y ha pasado siempre. En cambio, tú que me ves, lo más seguro es que eres un empresario o un futuro inversionista, entonces tú no te debes de fijar en un plazo de 6 años. Tú debes de pensar en mínimo unos 30, 50 o tal vez más años, pensando ya hasta en las próximas generaciones. Por lo tanto, tú a la hora de pensar en términos económicos debes de pensar en el largo plazo, que es una afección en la economía si la población empieza a bajar. Esta medida es muy común porque en vez de nosotros ponernos en los zapatos de estas personas, lo que hacemos es únicamente con nuestros propios zapatos ponernos en su situación, lo cual cambia completamente el panorama, ya que la dinámica familiar y económica en las clases bajas no es la misma que en las clases medias y en las clases altas. Probablemente si tú como clase media o clase alta te pones a pensar de que no, pues bueno, un hijo es un gasto muy fuerte, tienes que pagarle su educación privada, universidades privadas, normalmente seguros, le compras carro, le compras todo el tipo de cosas que necesitan para la escuela como computadora, celular, etcétera. En cambio, esto no es así en las clases bajas. En las clases bajas, recordemos, por ejemplo, la educación, la salud y todo esto es pública. No es la mejor del mundo, pero es pública, no tiene un costo. Entonces realmente el costo de tener un hijo es muchísimo mayor en clases medias o altas que en clases bajas. Entonces a la hora de no tener estos hijos, realmente no está cambiando tanto la dinámica de ingresos y gastos de este sector de la población. Y sobre todo, la razón principal y última por la cual no podemos estar hablando de políticas como decir, no, es que los pobres no deben de tener hijos, es que los hijos son una parte muy importante en la vida de las personas. Son la finalidad de muchas personas, el mayor objetivo que tienen en su vida, y es una de las cosas que más plenitud le da a las personas. Nosotros, por estar en una mejor situación económica, no podemos exigirles o negarles este derecho a las personas únicamente porque nosotros creemos que de esta manera van a estar en una mejor situación económica. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es brindar educación sexual y planificación a estas personas. Educación sexual para enseñarlos cómo funcionan los métodos anticonceptivos, ya que aunque ustedes no lo crean, normalmente estas clases no suelen tener este tipo de información y estos conocimientos, y brindárselos nos va a ayudar a que cuando ellos decidan tener hijos sea por decisión propia y no fruto de algún resbalo. Además, hay que enseñarles planificación para que ellos puedan realizar su vida como ellos quieren, pero seleccionando los tiempos para hacerlo de la mejor manera. Bueno, una vez aclarado el tema de estos mitos acerca de la pobreza, hablemos de la situación real en México. La situación real de la pobreza, según los últimos informes de movilidad social, es que tu posición económica y tu progreso en la vida va a depender más del lugar en el que naciste que tus méritos propios. Desgraciadamente vivimos en un país donde tu color de piel influye más que tu mentalidad a la hora de salir de la pobreza, y esto está respaldado por datos científicos. Por ejemplo,
Si tú naciste en uno de los hogares más pobres de México, tienes tan solo un 3% de probabilidad de tener un ingreso mayor a 26,000 pesos en tu familia en tu punto clímax de tu vida. Entonces, realmente esto es abrumador. Imagínate, tener tan solo un 3% de probabilidad de que en tu familia se ganen más de 26,000 pesos al mes. Esto es un problema real que no va a cambiar únicamente con cuestiones de mentalidad. Bueno, y para esto quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Ponte en los zapatos de una persona que nació en la pobreza. Desde tu infancia estás en desventaja contra las personas que no. No solo porque desgraciadamente la educación pública en los niveles primarios, secundarios y medios superiores de México no es la mejor, sino que tus condiciones para estudiar no son las mismas. Una persona que desgraciadamente se encuentra en pobreza no tiene acceso a una alimentación sana y completa. Una persona que se encuentra en pobreza no tiene medios de transporte adecuados. Entonces, si tú sumas estas dos características a tu situación actual y además a que no tienes la mejor educación, ¿tú crees que realmente esta persona va a tener las mismas oportunidades que un niño que nació en una familia acomodada, que siempre ha tenido la mejor alimentación, la mejor educación y no ha tenido que sufrir y surcar problemas como el transporte a la hora de querer educarse? La situación es completamente diferente y esta situación continúa a lo largo de su vida. Desde las oportunidades que se le llegan a presentar, porque recordemos que vivimos en un país donde las oportunidades dependen mucho de tus relaciones personales. Entonces, una persona que vive en los extractos más bajos, desgraciadamente, no tiene las mismas oportunidades. Y así podríamos seguir con un sinfín de cosas por las cuales una persona que vive en la pobreza, desgraciadamente, tiene muchos problemas a la hora de querer salir de ella. Basta negatividad. Ahora hablemos de cómo una persona que está en la pobreza puede salir de ella. Probablemente muchos de ustedes han escuchado historias de alguien que empezó desde abajo y que con mucho trabajo y que con mucho esfuerzo logró salir de ella. Entonces, ahora veamos cuáles son las condiciones necesarias para que una persona que está en pobreza pueda salir de ella. La primera es el conocimiento. Para que una persona pueda salir de la pobreza, tiene que tener un conocimiento de algún tipo de mercado. Te aseguro que la historia de esa persona que tú conociste, que salió de la pobreza, normalmente son casos de gente que trabajaba en una empresa y al trabajar en esa empresa empezó a aprender cómo funcionaba ese mercado y poco a poco fue haciendo un pequeño ahorrito o consiguió un ángel inversionista y con eso logró iniciar una empresa en ese negocio. Lo cual me lleva al segundo punto, capital. Para que una persona salga de la pobreza también se necesita capital. Y desgraciadamente en México, el 50% de las personas no tienen ni siquiera capacidad de ahorro. O sea, ganan tan poco dinero que no hay manera de que puedan ahorrar. Entonces, aquí tenemos uno de los principales problemas a la hora de querer salir de la pobreza. Porque tu situación económica depende de dos cosas: tus ingresos y cómo manejes estos ingresos. Y en el caso del 50% de la población mexicana, sus ingresos son tan bajos que ni siquiera le dan suficiente dinero para tener una capacidad de ahorro. Y sin ahorro no hay manera de administrar tus ingresos porque no tienes prácticamente. Otro punto muy importante es ser trabajador, como anteriormente ya se mencionaba, y sobre todo ser un chingón. Si tú eres una de estas personas que conoce a alguien que a lo largo de su vida logró cambiar su situación económica y que viene desde abajo de la pobreza, pues déjame decirte que estás ante un chingón. Estás ante una persona que es la excepción y no la regla, ya que desgraciadamente la mayoría de las personas que viven en pobreza e intentan salir de ellas no lo logran. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, regresemos un poquito sobre todo a este tema, el tema del capital. Yo digo que para que una persona pueda salir de la pobreza ocupa ser chingón, porque prácticamente ocupa que al primer golpe logre tener éxito. Nosotros estamos muy acostumbrados en el mundo empresarial de, pues es que hay que intentarlo, hay que ser perseverante, hay que hacerlo una y otra vez hasta que te salga y tarde que temprano va a salir. Pero ten en cuenta algo, tú puedes intentarlo varias veces, estas personas no. Este capital que necesitó esta persona para intentar salir de la pobreza muchas veces es el dinero que ahorró a lo largo de toda su vida. Aquí no existen segundas oportunidades.
Mientras si tú quiebras tu empresa, tú sigues teniendo tu familia que te mantenga u otros negocios que te mantengan. Si una de estas personas fracasa, no solo se queda sin dinero y súper endeudado, sino que además seguramente tiene una familia que mantener. Él tiene que sí o sí llevar pan a la mesa cada día. Por eso es que es tan difícil para ellos salir de la pobreza, porque es arriesgarse demasiado por algo que es muy poco probable conseguir. Porque no tienes la misma probabilidad de tener éxito en un mismo negocio, en mismas circunstancias, cuando tú eres una persona que viene de una clase media, media alta o alta, que ya tiene las relaciones, que ya tienes el conocimiento de cómo se maneja una empresa, que una persona que desde abajo lo intentó. Si tú conoces a una persona que logró salir de la pobreza, felicítalo, porque él es la excepción y no la norma. Entonces recordemos que el que una persona haya logrado salir de la pobreza no significa que esa sea la realidad para la mayoría de las personas. ¿Cómo podemos acabar con la pobreza? Pues bueno, lo primero que tenemos que responder es ¿de quién es trabajo de acabar con la pobreza? El trabajo de acabar con la pobreza es responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad de todos nosotros. ¿Por qué responsabilidad de todos nosotros? Porque si no acabamos con la pobreza no podemos llegar al bien común. Y tampoco quiero caer en un decir, es únicamente responsabilidad del gobierno, ya que el gobierno es únicamente una manera en que la sociedad resuelve sus problemas. El gobierno está para resolver los problemas de la sociedad y el gobierno parte de la sociedad misma. Porque luego pasa que decimos, no, es que todo es culpa del gobierno. Pero si el gobierno viene de la sociedad, el que el gobierno esté mal es culpa de la sociedad, porque es la sociedad la que lo permite. Entonces, empecemos. ¿Cómo podemos acabar con la pobreza? Pues bueno, en el corto plazo lo que tenemos que hacer es estrategias de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Dar un apoyo temporal que le permita a las personas en una situación de desventaja salir adelante, pero también darles las herramientas para que ellos por su propia cuenta puedan salir de esa situación y no volver a caer en ella. Lo importante en la subsidiariedad es 3 cosas. El primero, que es un apoyo temporal. Cuando se le da un subsidio a la persona, lo que se espera es que a la larga salga de esa situación. No es decir, no, pues esta persona ya no puede con la carga, entonces lo vamos a mantener. No, es darle un apoyo que está enfocado en que él genere las herramientas y que él a través de sus propias herramientas pueda salir adelante. Ese es el segundo punto, herramientas. Hay que darles las herramientas necesarias para que salgan de su situación y que ya no sea necesario el subsidio en un futuro. Y lo tercero es que este apoyo debe ser estratégico. No se trata de dar dinero a lo menso, se trata de que demos dinero bien enfocado a través de estrategias, no solo en dar dinero, sino en dar educación y en dar lo que anteriormente les mencionaba para que una persona pueda salir de la pobreza, para que esta persona pueda, una vez que salga de la pobreza, ya no necesitar este subsidio, sino que pase a ser parte de la sociedad que ayuda a resolver estos problemas. Hay un famoso dicho que dice, no es del pescado, enséñalo a pescar. Bueno, eso no nos funciona a la hora de acabar con la pobreza. Si queremos acabar con la pobreza, tenemos que dar el pescado para que no se nos muera de hambre, pero también enseñarlo a pescar para que a la larga él pueda por sí solo salir adelante. En el largo plazo, ¿cómo podemos resolver este problema? Con más y mejores empresas. Cuando una persona tiene un empleo, es capaz de ser autosuficiente si este empleo le paga el salario necesario. Para ello necesitamos más y mejores empresas. ¿Por qué más? Porque desgraciadamente en México el 60% de la población prácticamente se encuentra en la informalidad. Y en la informalidad es donde se encuentran los peores salarios, las peores prestaciones. Por ello, con más empresas lo que hacemos es dar más empleos y mejores empleos. Y por otro lado tenemos el de mejores empresas. ¿Por qué mejores empresas? Porque con mejores empresas no solo se da más empleo, sino empleo de una mejor calidad. Piénsalo así. ¿Y a qué me refiero con mejores empresas? Pues bueno, imaginemos esta situación. Tenemos una empresa, una pequeña empresa que es lo típico en México. Esta empresa tiene 3 empleados y al dueño. Pero si esta empresa mejora y crece, vamos a tener un efecto mayor. En primera,
los empleos de tipo operativos se duplicaron, como ven aquí, y además ahora tenemos empleos de mandos medios, que estos empleos son mejores empleos de mayor calidad con un mayor sueldo y mayores prestaciones. Es así como con más y mejores empresas es como realmente podemos acabar con el problema de la pobreza. Esto lo digo que es en el largo plazo porque vamos a ocupar muchas empresas en México para poder lograr esto. Además que tenemos un efecto positivo que es indirecto. Por ejemplo, con más empresas tenemos más empleo, con mejores empresas tenemos más empleo y empleo de mayor calidad. Pero cuando tenemos ambas y en crecimiento en una empresa, en un país, también tenemos mejores salarios. ¿Cómo es esto? Pues mira, te lo explico muy fácil. Imagínate que hay una empresa nada más y que esta empresa tiene 2 empleados y está buscando un tercer empleado. En el mercado laboral tenemos muchos empleados buscando trabajo. Entonces, una persona va a pedir empleo. En este caso, y en la situación del mercado actual, esta persona pide empleo, pero el dueño de la empresa está en posición de ofrecer el salario que él quiera. Le puede, por ejemplo, ofrecer el salario mínimo. Si esta persona no acepta un salario mínimo y dice, por ejemplo, no, yo necesito 2 salarios mínimos, entonces el empresario le va a poder decir, pues sabes qué, allá afuera hay más gente que está dispuesta a trabajar por un salario mínimo. Caso contrario, que si tenemos más empresas, lo que va a pasar es lo siguiente. Imagínense que tenemos otra vez esta persona buscando un trabajo, pero tenemos más empresas y ya no tenemos un mercado laboral tan con una sobreoferta de gente que busca empleo. Entonces, esta persona puede llegar a buscar empleo. Si esta persona busca empleo y el empleador le quiere pagar únicamente un salario mínimo, él tiene la opción de decir que no e irse a buscar otra empresa. Entonces el empresario lo que va a hacer es ofrecerle un mejor salario para que esta persona se quede con él. Y así es como sencillamente a través de ley del mercado, al tener más y mejores empresas, logramos tener mejores salarios, más puestos de trabajo y puestos de empleo de mejor calidad, únicamente con más y mejores empresas. Y si eres empresario y te estás preguntando que esto a ti no te conviene, que porque vas a tener que pagar mayores salarios, cuando en una economía se da este escenario, créeme que lo menos que te va a preocupar es tener que pagar un mayor salario, porque significa que la economía está muy fuerte, que ha crecido mucho, y créeme que en ventas vas a estar pero rebasado. Entonces, en resumen, la mayoría de los mitos acerca de la pobreza están mal. La pobreza no depende de uno mismo, depende más que nada del contexto socioeconómico en el cual haya nacido. Es posible salir de la pobreza por uno mismo, pero las posibilidades son ínfimas, es muy difícil hacerlo. Para acabar con la pobreza es la sociedad la que tiene que luchar para lograrlo, y eso es a través de 2 maneras. En el corto plazo, a través de la subsidiariedad, y en el largo plazo, a través de más y mejores empresas. Si te gustan estos temas, te invito a que te suscribas porque estaré subiendo más contenido relevante a estos temas. Además, si te gustó el video, dale like y compártelo. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en un próximo video.